Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Elaboramos un prototipo de generador de corriente eléctrica. Situación significativa. Observamos el siguiente video en el YouTube, ahí tenemos la dirección, y luego vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Has visto alguna vez el motor de un auto de juguete que se mueve a pilas? ¿Qué contiene en su interior? ¿Cómo las centrales hidroeléctricas pueden formar electricidad? Respondemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos elaborar un prototipo de generador de corriente eléctrica casero que no contamine el medio ambiente? Propósito. Elabora un prototipo de generador eléctrico empleando materiales caseros e indica sus beneficios en el cuidado del medio ambiente. Producto. Elabora un prototipo de generador eléctrico y lo presenta mediante un reporte de alternativa de solución tecnológica. Competencia. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Criterios de evaluación. Primero, determina el alcance del problema tecnológico de construir un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente, en base a conocimientos científicos o prácticas locales, empleando materiales de su entorno y de fácil asequibilidad. Segundo, representa gráficamente el diseño tecnológico de construir un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente, con dibujos estructurados y textos describiendo sus partes o etapas, la secuencia de pasos y características de forma, estructura y función de la misma. Justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas y herramientas por su funcionamiento, incluyendo los recursos a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de trabajo. Tercero, lleva a cabo la construcción de un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente, manipulando materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones, considerando los requerimientos establecidos y normas de seguridad. Usa unidades de medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de su prototipo. Detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos, error en la selección de materiales y realiza los ajustes o cambios necesarios. Cuarto, explica cómo construyó su prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente, el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades en el diseño y proceso de implementación y las mejoras realizadas para su funcionamiento. Explica los efectos de la transformación de los materiales utilizados e infiere los efectos de la aplicación en el ambiente. Bueno, continuamos. El generador eléctrico. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Por ejemplo, acá tenemos una máquina que por una manivela lo vamos a hacer comenzar a mover su espira en un campo magnético. Va a haber una parte, en este caso, que va a transformar la energía mecánica en corriente eléctrica, porque vemos acá, ¿no es cierto?, que se enciende un poquito gracias justamente a la formación de la corriente eléctrica. Esto se consigue gracias a la integración de sus componentes principales, que son un rotor, que es la parte giratoria normalmente, y el estator, que es la parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético que actúa como inductor, para que el otro lo transforme en electricidad, que actúa como inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos, los alternadores y las dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dínamos generan electricidad en corriente continua. Principio de funcionamiento de un generador eléctrico, ley de Faraday. La ley de Faraday está basada en los experimentos de Michael Faraday, un físico británico que lo realizó en 1830. Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espira. Esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genere una fuerza electromotriz.
Faraday también ideó el primer generador electromagnético, el disco de Faraday. ¿En qué consistía? Era un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela situada entre los extremos de un imán con forma de herradura. El disco de Faraday demostró que se podía generar electricidad usando el magnetismo. Además, abrió la puerta a los conmutadores, a los dínamos de corriente continua y también a los alternadores de corriente. ¿No? Acá tenemos el dispositivo de Faraday, ¿no? Un disco de cobre que está, ¿no es cierto?, entre los campos magnéticos de un imán en forma de U. Y este de acá conectado a unos cables genera una corriente eléctrica, o induce la formación de una corriente eléctrica cuando se mueve este disco de cobre, que puede, ¿no es cierto?, encender un pequeño foco, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema más detallado. Tenemos el disco de cobre que está en un campo magnético y lo hacemos girar. Y al moverse, gracias al campo magnético, se va a inducir la formación de una corriente eléctrica que genera un voltaje. Cuando dentro de un campo magnético tenemos una espira por donde circula una corriente eléctrica, aparecen un par de fuerzas que provocan que la espira gire alrededor de su eje. Esos son los motores eléctricos, ¿no? Vale decir, ahí en este caso la energía eléctrica se está transformando en energía mecánica. De esta misma manera, si dentro de un campo magnético introducimos una espira y la hacemos girar, provocaremos en este caso la formación de una corriente eléctrica, una corriente inducida. Estamos generando corriente eléctrica gracias al movimiento. Esta corriente inducida es la responsable de la fuerza electromotriz y será variable en función de la posición de la espira y el campo magnético. ¿No? En este primer dibujo tenemos acá un voltímetro que me va a marcar, por ejemplo, el voltaje producido. Tenemos acá una espira y también al mismo tiempo tenemos un campo magnético. Si analizamos este primer dibujo, el campo magnético que se genera, ¿no es cierto?, entre los polos magnéticos norte y sur del imán, ¿no?, van a pasar en este caso por una espira. La espira no está en movimiento, ¿no?, está en una posición horizontal en relación al eje de las X. En este momento el voltaje producido es cero. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos girar 90 grados? Como se observa acá, un torque, ¿no? Entonces se genera en ese momento un voltaje positivo. ¿Qué pasa si lo hacemos girar 90 grados más? Vale decir 180 grados, ¿no? Ha dado una media vuelta. Miren, nuevamente 0 voltios, ¿ve? El voltaje es 0. Y si lo hacemos girar 90 grados más, o sea 270 grados desde un inicio, ahora se produce un voltaje negativo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la corriente eléctrica, el voltaje está alternando. Acá se está produciendo una corriente eléctrica alterna, ¿no? Y si le damos 90 grados más, volvemos a la posición de 0 grados, porque sería 360 grados, ¿no? Y nuevamente se vuelve a repetir el proceso. Entonces acá estamos demostrando acá que conforme una espira está girando en un campo magnético, se está generando una corriente eléctrica. En este caso es una corriente eléctrica alterna. La cantidad de corriente inducida o fuerza electromotriz dependerá de la cantidad del flujo magnético, también llamado líneas, que la espira pueda cortar, ¿no? En este caso en el campo magnético. Cuando mayor sea el número, mayor la variación del flujo genera y por lo tanto mayor fuerza electromotriz. Se observa los dos casos más extremos, ¿no? Cuando la espira está situada en 0 y 180 grados y no corta las líneas, y cuando está en 90 y 270 y la está cortando a todas las líneas del campo magnético. Al hacer girar la espira dentro del imán, conseguiremos una tensión que variará en función del tiempo. Esta tensión tendrá una forma alterna, puesto que de 180 grados a 360 grados los polos estarán invertidos y el valor de la tensión será negativo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En 0 grados es 0 voltios, en 90 grados ya hay un voltaje positivo, en 180 grados nuevamente vuelve a 0 voltios, en 270 grados tiene un voltaje negativo y en 360 grados vuelve, ¿no es cierto?, a un valor de 0 voltios. Y así, ¿no? Va subiendo y va bajando esa intensidad de corriente eléctrica, ese voltaje, ¿no? Por eso estamos hablando de una corriente alterna, la que se forma en este tipo de dispositivo de Faraday. Pero también existen los dínamos que pueden hacer, ¿no es cierto?, que ese voltaje negativo se transforme en voltaje positivo.
empleando conmutadores, ¿no? Y eso sería ya una corriente continua, ¿no? Esa es una forma de transformar la corriente alterna en corriente continua. El principio de funcionamiento del alternador y de la dínamo se basa en que en el alternador mantiene la corriente alterna, mientras que en la dínamo se convierte esa corriente alterna en corriente continua, como se observa en este dibujo, y los voltajes simplemente serían positivos. Generadores eléctricos. Entonces, los generadores eléctricos son aquellos dispositivos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el generador de corriente alterna, que ya en parte lo hemos visto. La espira o conjunto de espiras, para que tengas una idea, un cable de cobre haciendo un círculo es una espira. Si hace varios círculos, ya sería un conjunto de espiras, ¿no? Entonces, esa espira o conjuntos de espiras giran por acción del movimiento de rotación de una manivela. Por ejemplo, acá tenemos una espira y esta es una manivela que puede moverlo a voluntad. Mediante el movimiento podemos hacer girar esta espira, la cual con ayuda del campo magnético, acá tengo un imán, ¿no? El campo magnético, el polo magnético norte y el polo magnético sur. El campo magnético va de norte a sur, como se observa en las flechitas, ¿ya? Entonces, la cual con la ayuda de un campo magnético se produce lógicamente en este movimiento de esa espira, en ese campo magnético se induce la formación de una corriente eléctrica. Las fórmulas que rigen para calcular ya sea esa fuerza electromotriz, ese voltaje o esa intensidad de corriente son las que se muestran a continuación, ¿no? Donde E es la fuerza electromotriz, N es el número de espiras que se hacen girar, B es el campo magnético que se da entre el imán, entre los polos del imán, A es el área atravesada por ese campo magnético, W es la velocidad angular, ¿no? O la rapidez con que se da vuelta la espira, en otras palabras, para entender un poco más rápido. Seno de teta es el seno que se forma en aquel ángulo entre el campo magnético y la normal. Por ejemplo, acá tengo el campo magnético y acá tenemos la normal, ¿no? Se forma un ángulo, ese sería el ángulo teta. I sería la intensidad de corriente eléctrica que se va a producir en el sistema, y R sería el radio de la espira, ¿no? Cuando esta va girando. Ya es Sumax o Epsilon Max hace referencia a la el máximo valor de la fuerza electromotriz inducida, y Sumax hace referencia a al mayor valor, ¿no es cierto?, de la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, acá podemos explicar un poquito más este detalle, ¿no? Acá tengo un campo magnético y acá tengo una espira. La normal de esta espira está en la misma dirección que el campo magnético, vale decir, el seno, el ángulo que se está formando acá es 0 grados, ¿ya? Entonces, para calcular, ¿no es cierto?, ese voltaje, el voltaje máximo sería, en este caso, el voltaje es igual al voltaje máximo por el seno del ángulo, en este caso sería 0 grados, ¿no? Su valor es 0, por lo tanto el voltaje va a ser 0 cuando no se mueve todavía, ¿no? Recién está en el punto de origen. Y lo mismo sería para calcular, ¿no es cierto?, la intensidad de la corriente. Pero ¿qué pasa, no es cierto?, si este espiro lo hacemos girar con un torque de 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, acá ya se va a inducir la formación de una corriente eléctrica, porque seno de 90 es igual a 1. Entonces ya hay un valor. ¿Qué pasa si gira 90 grados más, o sea, 180 grados? ¿No? El seno de 180 es 0, por lo tanto acá no hay ni voltaje, ni tampoco intensidad de corriente. ¿Y qué pasa si gira 90 grados más, vale decir 270 grados? Recuerda que el seno de 270 grados es menos 1, por lo tanto me va a salir, ¿no es cierto?, el valor más negativo del voltaje y también el valor más negativo de la intensidad de corriente, ¿ya? Recuerda que esto es para una corriente alterna. ¿No? Acá tenemos tabulado justamente los resultados, ¿no? En 0 grados, tanto para el voltaje como para la intensidad de corriente son 0. En 90 grados alcanza sus mayores valores en positivo, en 180 grados es 0. En 270 alcanza sus mayores valores pero en negativo. Y en 360 es como si fuera 0 grados, ¿no? Graficando acá el potencial o la fuerza electromotriz, el potencial eléctrico o el voltaje si deseas. Y acá lo podemos graficar en términos de intensidad de corriente. Como es de suponer, los ciclos se suceden uno tras otro, y como quiera que la corriente inducida se alterna de sentido, ¿no?, de positivo a negativo, la corriente generada toma el nombre de corriente alterna, pues a este tipo de generador muchos le llaman alternador.
Generador de corriente continua. Este tipo de generador es un motor de corriente continua operado a la inversa. Veamos dónde está la diferencia con los de la corriente alterna. Sin embargo, también es posible afirmar que el generador de corriente continua es similar al de corriente alterna, para lo cual tan solo hay que rectificar o conmutar, de ahí que emplee conmutadores, la corriente. Para ello se utilizan dos conmutadores, ¿no? Acá en el dibujo, estos dispositivos son los conmutadores giratorios, formado por sus dos semianillos, ¿no? Son un par de semianillos, y eso hace que la corriente justamente ya no se produzca, ¿no es cierto?, de manera alterna, sino en un solo sentido. ¿Ya? De modo que la espira se produce un cambio de sentido de la corriente inducida cuando gira simplemente los 180 grados. Los extremos de la espira pasan de un semianillo al otro. Así se consigue obtener una salida de voltaje constante y la corriente de salida siempre va a tener el mismo sentido. Por eso es corriente continua. ¿Cómo hacer un pequeño generador eléctrico casero? Materiales a utilizar. Bueno, necesitamos un cuadrado de cartón o madera, necesitamos 2 CDs que nos sirvan, o DVD si quieres, una regla, un cúter, tijeras, marcador, compás, una bandita elástica o una liga, como la que se observa acá en este dispositivo. Necesitarás también un palito de brocheta, una paleta grande, eso que le llamamos bajalenguas. Necesitamos también un motor eléctrico, ¿no?, que tenga su polea, el motorcito eléctrico, un motor por ejemplo de 5 voltios podría ser, ¿no? Se puede obtener también de las lectoras de CD o DVD que ya no sirvan, o se pueden comprar en las tiendas que venden repuestos para electrónica o electricidad. Necesitamos también un par de diodos LED, necesitamos también cables, ¿no?, alambre, ¿ya? Entonces, también necesitamos silicona, ¿no? Su pistola de silicona y las barras de silicona para que sea más fácil, ¿no es cierto?, preparar este dispositivo. Procedimiento. Para empezar debes hacer una circunferencia en el cartón usando un compás que sea más pequeña que la circunferencia de un CD. Recorta la circunferencia y luego pégala a uno de los extremos de los CDs usando suficiente silicona y fijándote que quede centrado. Después coloca el otro CD pegándolo en la circunferencia, ¿no? Perfora en el centro del CD ahora con el palito de brocheta. Después elabora una base rectangular con el cartón para la polea. A continuación, dibuja un trapecio de una altura que no te permita que la polea toque la base. Usando el primer dibujo, haz 4 trapecios en el cartón y recórtalos. Luego pega estos trapecios con silicona de 2 en 2 y perfora el centro de la parte superior con el palillo de brocheta. El siguiente paso es introducir el palito de brocheta en el centro del CD y fijarlo más o menos a 3 dedos del mismo con silicona. El siguiente paso es pegar el trapecio a la base de cartón, luego colocar la bandita de goma y proceder a colocar la polea hecha con los CDs. Por último, coloca el otro trapecio a 3 dedos de distancia, refuérzalos con un pedazo de cartón. Corta el palito de brocheta a 4 dedos, dejando el sobrante para hacer el brazo de la manivela. Luego corta la paleta a un tamaño que no roce la base. Abre 2 agujeros, coloca un pedacito de palito en un agujero con silicona y el otro agujero introduce la manivela. ¿Cómo podemos hacer nuestro motor? Para finalizar, pega el motor eléctrico a la base de cartón y pon la bandita alrededor de la polea y el motor. La polea es la que son de los CDs que hemos fabricado y del motorcito del motor eléctrico que hemos conseguido, ¿no? Acá se encuentra en el dibujo. Luego abre las patas de los LED, conecta la pata negativa de uno a la pata positiva del otro y coloca los cables del motor en los puntos de conexión de los LED. Después pega los LED a la base y prueba tu generador eléctrico si está funcionando. Puedes guiarte del siguiente video que está en YouTube, ¿no?, donde son los mismos pasos que hemos mencionado y me parece un poco más didáctico para que tú lo puedas ver más apreciado, ¿no? Y te debe quedar el sistema más o menos como el que está acá. Lógicamente nosotros no tenemos un multitester que nos ayude a medir el voltaje generado, ¿no? Pero sí podemos
ver la producción de corriente eléctrica justamente con el encendido que van a ser los focos LED, producto de la generación de la corriente eléctrica. Ya entonces la actividad es elaboramos un prototipo de generador eléctrico empleando materiales caseros, y para esto tenemos que realizar, ¿no es cierto?, este generador eléctrico que ya se mencionó cuáles son los pasos, y lo vamos a presentar mediante un reporte de alternativa de solución tecnológica. Ya recuerda que debe de haber un título, ¿no? Debes demostrar la determinación de la alternativa de solución tecnológica, el diseño de la solución tecnológica construida, la solución tecnológica implementada, la validación y la evaluación justamente de tu prototipo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.